presidente. Señora consejera, hace algún tiempo que tuvimos una interpelación sobre esta cuestión, sobre la educación infantil, y nos parece que es un asunto lo suficientemente importante como para que volvamos en este periodo de sesiones a hablar sobre él, porque desde luego en esa interpelación pues hubo cosas que no nos quedaron nada claras, otras que simplemente no compartimos, y creemos que es un momento interesante para saber cuáles son sus previsiones en este momento en el que, bueno, pues el horizonte del final de la legislatura está relativamente cercano. Yo creo que usted ya ha tenido más que tiempo como para diseñar pues, bueno, unas políticas a medio y largo plazo de lo que usted considera que debería ser la educación infantil. Bueno, si comparamos entre países, el hecho de que no sea una etapa obligatoria es bastante generalizado en los países de nuestro entorno, en los países del entorno de la OCDE, pero sí que es verdad que hay fórmulas muy diferentes de atención en cuanto a quién tiene la competencia, fundamentalmente en los primeros años o en los años posteriores de lo que es la educación infantil. Más o menos coincide también el corte en 5, 6, 7 años, pero también es verdad que hay sistemas educativos que son referentes y que desde luego están funcionando en muchos países del entorno europeo, que los niños están en centros. En toda la etapa de educación infantil la hacen en los mismos centros, que son centros especializados, y no en colegios. Bueno, eso pues por hacer una comparativa. Por otra parte, creemos que la educación infantil es un reto que todavía no se ha resuelto en nuestra sociedad, y que esto es una cuestión que viene de pocos años atrás. Es decir, esta demanda ha ido creciendo y si bien en los últimos años de infantil pues ya hace décadas que la práctica totalidad del alumnado está escolarizado a pesar de no ser una etapa obligatoria, los primeros años, es lo que equivale al primer ciclo en España de la educación infantil, pues ha ido teniendo cada vez una demanda mucho mayor. Yo le pregunto, nosotros consideramos que la educación infantil se ha convertido en un servicio básico, en un servicio que realmente la sociedad considera básico y que necesita, porque por la propia incorporación de la mujer al mercado laboral, especialmente, no solo, pero también, y porque el modelo de familia y de sociedad ha cambiado, pues hay muchas mujeres que a partir de las 16 semanas que acaba su baja de maternidad, para quienes tienen baja de maternidad, pues tienen que incorporarse a su trabajo y tienen que contar con los servicios de centros de educación infantil en sus diferentes fórmulas. Supongo que usted esta reflexión se la ha hecho también. De verdad yo creo que es un reto que tenemos y que tenemos como comunidad autónoma, tenemos como Estado, que no está resuelto, y que hay que dar respuesta a esta necesidad que se ha convertido, como digo, nosotros creemos que en la propia legislación tendría que considerarse como un servicio básico y por tanto estar prevista la respuesta. ¿Qué va a hacer usted en lo que está en su mano, si comparte esta reflexión o no? Entiendo que si la comparte tendrá un plan trazado para poder a medio y largo plazo conseguir que en esta comunidad autónoma ese servicio básico, yo no digo que no tengan que colaborar en otras administraciones, ya le digo yo que creo que sí, pero que habría que llegar a cubrir la demanda de la totalidad de la población para que todos los niños de 0 a 6 años, en aquellos casos en los que sus familias consideren que requieren ese servicio, puedan tener una plaza. Luego ya veremos en qué condiciones. La realidad es que en Aragón contamos ahora mismo con una situación bastante heterogénea y diversa para prestar este servicio. Tenemos guarderías del Gobierno de Aragón, y guarderías, pues no son centros infantiles, guarderías del Gobierno de Aragón, si no me equivoco, 11, que están en algunas localidades, porque esto pues ya viene de lejos y ya está. Escuelas infantiles municipales, que tienen acuerdos con el Gobierno de Aragón y por tanto el Gobierno de Aragón participa en la financiación de las mismas, pero que son competencia de ayuntamientos. Por otra parte están los centros privados. Dentro de los centros privados, por llamar centros, en todos los casos no son centros, hay centros que están autorizados y homologados y que cumplen los requisitos, y hay otros que no, que son ludotecas u otras fórmulas, o incluso otras fórmulas a veces incluso, entre comillas, fuera de la ley, porque ni siquiera pues están no son visibles de ninguna forma, pero existen, ¿no?, de cuidados a los niños en estas edades. Y en cuarto lugar, ahora han aparecido en escena en Aragón los colegios, con ese proyecto suyo de escolarizar a los niños a partir de 2 años. Entonces,
en esta realidad, estas 4 situaciones tan diversas que tenemos, yo creo que todo esto hay que ordenarlo y a mí me gustaría saber, continuaremos después en el debate, señora consejera, ¿qué piensa usted de cómo hay que ordenar esta realidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su horizonte? ¿Qué es lo que piensa hacer y qué es lo que está haciendo en este sentido para garantizar lo que yo creo que todos perseguimos, que es pues, tener un servicio de calidad y en igualdad para todas las familias y todos los niños?